Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Voy a compartir con ustedes algo que hace mucho tiempo venía pensando dentro de los temas acerca del Padre. Y hoy día vamos a hablar acerca del Padre consejero. Y quiero explicar esto. Ustedes ya me lo han escuchado otras veces, pero lo voy a reiterar. Muchas veces, cuando nosotros ya conocemos a Cristo, seguimos en nuestra forma de pensar, seguimos pensando igual como cuando no lo conocíamos. Me explico. Creo que todos los que estamos sentados en este salón tenemos un pasado religioso, sea católico, sea protestante. Todos venimos de alguna religión, ¿sí o no? Sí. Y nuestra religión, desde niños muy pequeños, lamentablemente cometió un tremendo error, porque nos enseñó acerca de Dios, que Dios está arriba en los cielos, ¿sí o no? Sí. Y nos dijeron que Dios está arriba en los cielos, pero yo como ser humano estoy acá en la tierra. Entonces desde pequeño aprendí a conocer a un Dios alto, a un Dios lejano, a un Dios impersonal. Y para peor de eso, todavía me enseñaron y me dijeron que Dios era un Dios juicioso, un Dios castigador y un Dios condenador. Entonces, cuando me hablan de ese Dios, yo le pregunto si usted tiene problemas. ¿Usted se quiere acercar a un Dios juicioso, castigador y condenador? No. Por lo menos yo no. Por lo menos yo no. Yo no me acercaría a un Dios que sé que me va a juzgar, me va a castigar y me va a condenar. Porque además mi conciencia me dice que desde cierta edad hasta la edad que tengo, no he hecho todo lo correcto. Y he hecho muchas cosas incorrectas. Y si me acerco a ese Dios me va a pasar la cuenta. Entonces no me quiero acercar a Él. Ese es el Dios que me enseñó la religión. Pero en realidad, ¿cuál es el Dios que Jesús nos vino a mostrar? A dar a conocer. ¿Se han preguntado alguna vez eso? Y cuando leen su Biblia, ¿cuál Dios ven? ¿A este Dios que les estoy contando? ¿O ustedes ven un Padre? Padre. Fíjense, Jesús desde un principio, y si ustedes se leen con atención el Nuevo Testamento, fíjense que Jesús desde el comienzo de su predicación, Él nos comienza a hablar de Padre. Y Jesús lo que nos viene a revelar al Padre. Dios es Dios, sí, sigue siendo Dios, pero Él, por sobre todas las cosas, Él quiere tener una relación con nosotros como de un padre a un hijo. Y eso, hoy día, la iglesia, ojo, y estoy hablando de los que conocen al Señor como su Señor y Salvador, todavía no lo entienden. Me ha tocado hablar con personas que llevan tiempo en la iglesia y cuando hemos tocado este tema se sorprenden. Me dicen, todo el tiempo ha estado ahí y nunca lo hemos entendido. Es verdad. Es como en la década del 70, cuando la iglesia descubrió que Jesucristo era el Señor, que no solamente era el Salvador, sino que era el Señor. Y como Señor era el amo, el dueño, el jefe, era la máxima autoridad de nuestras vidas. No era solamente un Salvador, sino que era un Jesús con autoridad. Hoy día la iglesia conoce a ese Dios y habla de ese Dios alto y lejano, a ese Dios impersonal, a ese Dios que me juzga, que me condena y me castiga, pero no conocen al Padre. Y hoy día quiero hablar de ese Padre, que es el que Jesús nos vino a hablar. Y para eso vamos a partir hablando de lo que tiene en su Biblia. Los invito a abrir su Biblia en
Proverbios capítulo 3. Y fíjense, nótense ustedes las palabras, nótense cómo está hablando. No te dice, oye hombre, oye pecador, oye hombre no arrepentido o hombre arrepentido. Fíjense en el tono. Hijo mío. Nótense, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Quién está hablando aquí? Papá. Un papá. Fíjense, aquí está hablando un padre y le está hablando a su hijo, que es usted y que soy yo. Quiero aclarar algunos términos para que podamos entender todo lo que sigue. Como a nosotros nos enseñaron que todo lo que viene de parte de Dios es una ley, todo lo que Dios dice se tiene que cumplir y es una ley pesada, es una ley dura, es una ley intransigente. Dios lo dijo, si no Dios te va a mandar al infierno. Aún escuchamos predicadores hoy día haciendo eso, ¿sí o no? Sí. Amén. Fíjense, entonces, quiero aclarar algunos términos para que podamos entender. Cuando el Señor nos está hablando de su ley, la palabra ley en la Escritura es igual a mandamiento. Y un mandamiento de un padre es una obligación, ¿sí o no? Sí. Cuando usted le da una orden a su hijo, no está firmando una ley condenatoria, pero sí le está dando una orden clara y precisa para que él haga algo. ¿Y lo está haciendo usted por el bien de él o para causarle un mal? Para el bien. Para el bien. Entonces entendamos que toda expresión de la Escritura como ley es igual a mandamiento y que ese mandamiento lo que busca es mi propio bien. Muchas veces le he dicho a las personas, mira, Dios es Dios ahora y siempre. Si tú y yo creemos o no creemos o dejamos de creer, ¿Dios deja de ser Dios por eso? ¿Dios necesita de mí para que Él sea Dios? No. Él es Dios, Él es. Por eso Él dijo, yo soy el que soy. Punto. Entonces no necesita de mí. Por lo tanto, cuando Él me da un consejo, Él no está dando el consejo para Él sentirse engrandecido. Cuando Él me da un consejo, me da un mandamiento, está buscando ese consejo y ese mandamiento para que a mí, como ser humano, me vaya bien, para que a usted le vaya bien. Nos cuesta entender eso, porque todavía sigo pensando que cuando Dios me habla, me está hablando de una ley, ese Dios alto y lejano. Y parece que todo fuera rígido. Y no entiendo que ese mandamiento es igual también a tomar razón. Y razón es igual a verdad o justicia en lo que una persona hace o dice, en lo que Dios hace y dice. Entonces, vuelvo a decirle, la razón es igual a verdad o justicia. Lo que papá me está enseñando como mandamiento, me está hablando de su verdad, me está hablando de su justicia, me está aconsejando conforme a la verdad y conforme a la justicia. ¿Para qué? Otra vez, para que mi vida sea corregida y para que a mí me vaya bien. No es para juzgarme, no es para condenarme. Es simplemente el consejo que Él trae a mi vida, es para que me vaya bien a mí. No es para Él sentirse Dios, porque Él, conmigo o sin mí, Dios va a ser Dios de todas maneras. ¿Queda claro? Ahora, aclaramos estos términos para que vamos entendiendo. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero cuando usted vuelva a leer su Biblia en la casa, usted tenga una mirada ahora distinta.
una comprensión distinta. Y cuando vea que papá le está hablando por su palabra, le está hablando para su propio bien. No para él sentirse más grande que usted, más importante que usted. No, le está hablando, lo está aconsejando. Un padre como a un hijo. ¿Para qué? Porque el padre siempre va a querer que a su hijo le vaya bien. Sigo aclarando términos. La palabra Torá en hebreo significa manual de instrucciones. La palabra nomos en griego es igual a ley. La palabra Torá fue traducida al griego como nomos. Esta palabra hebrea, que es Torá, que es igual a manual de instrucciones, cuando se tradujo del hebreo al griego, se tradujo como nomos, igual ley. Pero esa palabra nomos, que es ley en griego, se refiere a la ley con que el Estado rige a sus ciudadanos. Y es una ley rígida e inmisericordia. Por lo tanto, si el que robó decía, que la ley decía, hay que cortarle la mano para que no vuelva a robar, pues le cortamos la mano. No hay misericordia. Si la ley si la ley griega decía, a este hay que hacerlo morir, pues se hace morir, porque es una ley rígida e inmisericordia. Por eso, cuando hoy día se entiende la palabra ley como nomos en la Escritura, estamos mal entendiendo lo que el Señor nos habló, porque la palabra Torá para nosotros es manual de instrucciones. Y lo que tenemos aquí, lo que es la Biblia hoy para nosotros, la Biblia es un manual de instrucciones para cada uno de nosotros. Por eso, fíjense, vamos a seguir con lo de Proverbios, como Proverbios comienza hablando y diciéndome, hijo mío, ¿no es cierto? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Saben? Quiero compartir algo. Esta palabra ha sido un ancla en mi vida desde hace muchos años. Esta palabra el Señor me la hizo entender hace mucho más, de 30 años atrás, mucho más, 40 años por lo menos. Y esta palabra ha sido una palabra ancla que ha permitido que mi vida permanezca en la verdad y en la justicia de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis mandamientos. No te olvides de lo que yo te he enseñado. No te olvides del consejo que yo te he dado. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y qué más dice? Y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíjense cómo el Señor me dice, guarda cada palabra que yo te doy. Usted, antes de conocer a Cristo, seguramente tuvo diferencias con algunas personas. Partiendo con su padre, su madre, sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus parientes y personas que usted conoció. ¿Con cuántos de ellos en algún momento, como decimos, se nos atravesó alguien en el camino y simplemente no lo queríamos ver ni en pintura? ¿Le pasó alguna vez? ¿Le pasó con alguien? Ahora luego como cristiano. Algunos piensan que la vida de los cristianos es una vida miel sobre hojuelas. A cualquiera que piense así, lo invito a ponerse en los zapatos de un cristiano. Y que después de solamente 6 meses, yo le puedo preguntar, bueno, ¿la vida de un cristiano es miel sobre hojuelas? Ojo. La vida del cristiano es difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque si antes tuve diferencias con gentes, hoy día como cristiano voy a seguir teniendo diferencias con personas. Personas que me van a tratar mal, personas que se van a expresar mal de mí, personas que te van a menospreciar. Ojo, todo esto lo sufrió el Señor Jesucristo.
entonces lo que le pase a usted o lo que me pase a mí no es distinto a lo que ya el Señor vivió. Personas que van a proceder injustamente contra usted, siendo cristianos. Personas con las cuales usted por alguna razón va a tener diferencias. Y usted simplemente lo que va a querer hacer en su carácter de ser humano es, como decimos vulgarmente, bajarle la cortina y no hablarlo más, no pescarlo más, no lo tomo más en cuenta. Pero fíjense lo que el Señor dice: tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Y qué fue lo que ya aprendí antes del Señor? Cuando aprendí a orar, el Señor me enseñó a orar a través del Padre Nuestro. ¿Sí o no? Y el Padre Nuestro dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense que el Padre Nuestro que usted ora todos los días es así. Y está relacionado a esto. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, usted no puede guardar rencores, iras, contiendas, celos, amarguras o disensiones en su corazón, porque si no, aunque usted se reviente orando y usted tiene enemistades contra alguien en su corazón, sus oraciones van a llegar ahí al techo y van a rebotar aquí en el piso. Porque el Señor ya lo dejó establecido. Él ya dijo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Consejo del Padre. Consejo. ¿Es pesado el consejo o es un consejo sabio? Para que yo viva libre. Para que yo no me llene de amarguras, no me llene de odios, no me llene de contiendas. Fíjense, el perdón hace que nosotros seamos libres. Sigo. Versículo 3. 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nótese, la obediencia a los principios del Señor tiene promesa. Promesas de largura de días y años de vida. Buena calidad de vida. Y curioso, yo estoy sentado aquí hoy día, porque estoy con dolencias. Y miren lo que estoy hablando. Pero el Señor me dice que si soy obediente, esa obediencia va a traer largura de días y años de vida y paz. Y paz nos van a aumentar. 3. Exhortación a ser misericordiosos. Nunca, nótense el término, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Tanto antes de conocer a Cristo como después de conocer a Cristo, siempre me voy a encontrar con alguien que en algún minuto tendré que tener un conflicto. Y en el conflicto, mi carácter de hombre, de ser humano, me va a decir: ¿sabe qué? Mándalo a la punta del cerro, olvídate de él, bájale la cortina, chao, nunca más. Mi actitud de hombre, de ser humano. Pero el consejo de mi papá es este: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y cuando habla aquí de misericordia, la misericordia no es solamente el que yo tomo algo que tengo y le doy al que no tiene, sino que la misericordia tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la bondad también, absolutamente, pero a ser paciente con otros, estar dispuesto a perdonar las ofensas, a no guardar rencor en mi corazón. ¿Sabe por qué?
Porque cuando nos llenamos de esas cosas, entra la amargura. Y la amargura es la que finalmente termina enfermando el cuerpo. Angustias, temores, inseguridades, depresiones, por falta de perdón. Es que este me la hizo y nunca más lo voy a perdonar. Esa es tu justicia. La justicia de papá dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará tus ofensas. ¿Por qué? Porque así como el otro me ofendió a mí, yo ofendo a Dios con mis faltas, con mis pecados, con mis desobediencias. Y Dios me dice: ¿quieres que yo te perdone? Entonces perdona al que te ofendió a ti. Cuando tú lo perdones a él, yo te perdono a ti. ¿Queda claro? Un padre aconsejando a sus hijos. Ojo, esto es un papá aconsejándonos como hijos. Un Dios que es mucho más que Dios. Un papá que nos mira a nosotros como hijos a quienes tiene que aconsejar. Somos grandes, somos adultos, pero somos niños ignorantes delante de Él. Somos como niños ignorantes delante de Él. Ok. Razón de por qué obedecer el consejo. Dice: si haces esto, dice, hallarás gracia y buena opinión. Nótese, ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Entendió eso? Lo repito. Si haces lo que anteriormente estábamos viendo, si no se apartan de ti la misericordia y la verdad, si las has atado a tu cuello y las has escrito en la tabla de tu corazón y las has puesto en práctica, entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Los que conocen aquí han leído las Escrituras. Hay un hombre del cual Dios tenía muy buena opinión de él. ¿Se recuerdan quién es? Job. Cuando el diablo vino a acusarlo, el Señor dijo: le dijo, sí, en serio, pero tú no has visto a mi siervo Job, mira cómo él se comporta. Y Dios dijo: mi siervo. Fíjate, Dios tenía una muy buena opinión de Job, porque Job era un hombre que ponía en práctica las enseñanzas de su padre, de su Dios. Y fíjate, Dios dice: yo quiero tener una buena opinión de ti. Quiero tener una buena opinión de ti. Dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mira la conducta de este hombre. Mira cómo este se comporta. Oye, ¿por qué este es así? ¿Cuántas veces tus compañeros de trabajo han dicho eso de ti? Oye, nos damos cuenta que tú eres distinto. ¿Por qué eres así? Es el momento de ir a decirle: mira, esto es lo que ha hecho Cristo en mi vida. Todavía no. Me espera un poquito, por favor. Eso es lo bueno de tener un niño. Un niño siempre dice la verdad. Así que, predicador, apúrate. ¿Ya? Ok. Consejo de papá. Vamos a ver aquí el Salmo. Estamos viendo Proverbios 3:4. Veamos el Salmo 111:10. ¿Qué dice? Mira, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres aprender a ser sabio? Aprende a ser temeroso de Dios. Ojo, temor no significa igual miedo o pavor. Temor, cuando la palabra de Dios me habla de temor, me habla de reverente, de ser reverente. Exacto, respetuoso. Tener a Dios siempre en consideración. A eso se está refiriendo.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ojo, es el consejo. Fíjense, ¿hay algo de ley, hay algo de juicio, hay algo de condenación en esto o hay todo un consejo? Esto es lo que quiero que entendamos. Amados, cuando usted vaya a leer la Escritura, no vaya a leer a un Dios juicioso, castigador y condenador. Vaya a buscar el consejo de su papá. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, yo nada hago, y Él está hablando en condición de hijo, dijo, yo nada hago por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me dice, nótense, todo lo que el Padre me dice, así yo hago. ¿Qué es lo que me está diciendo Jesús? Un hijo debe ser obediente a su Padre y hacer lo que su Padre le dice. ¿Eso es ley o es consejo? ¿Es Torah o es nomos? Torah es consejo. Consejo. Nomo es ley. Torah es consejo. Entonces fíjense, esta es la palabra de consejo que papá tiene para nosotros en este tiempo. Un papá, insisto, hablándole a sus hijos. Ok. 3, 5 al 7. ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Nótese. Fíate de tu Dios, fíate de tu Padre, de todo tu corazón. Confía en Él. Eso es lo que te está diciendo. Confía en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Dígame, ¿este consejo es pesado o es amable? ¿Es dulce? Es un consejo de un padre amoroso, de un padre tierno, de un padre que busca mi bien, de un padre que busca enseñarme cómo caminar en esta vida. Eso es todo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sé reverente delante de Dios. Considéralo en todos tus caminos. Pregúntale a Él si lo que estás haciendo, tus proyectos o todo lo que tú quieres hacer es conforme a su voluntad o son solamente tus propios pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a hacer cosas y después que nos ponemos a hacer las cosas y nos empieza a ir mal, vamos a donde los hermanos o vamos a donde los pastores y le decimos, pastor, ¿puedo orar? Porque me está yendo mal en lo que estoy haciendo. Estoy muy afligido, estoy metido en medio lío. Siempre pregunto, antes de hacer lo que te pusiste a hacer, oraste y le preguntaste a papá si lo que ibas a hacer era conforme a su voluntad. Ojo, tengo que aprender a ser un hijo sabio y prudente y someter mis caminos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. La palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. ¿Conviene tenerlo en mente cada vez que vamos a tomar decisiones? Conviene ir y decirle, papá, mira, esto estoy pensando, esto me gustaría hacer. Pero tú conoces todas las cosas, tú conoces el pasado, conoces el presente y conoces el futuro. ¿Crees que esto, Señor, es correcto, está bien?
veces papá nos pone trabas en el camino. Cuando nosotros hacemos proyectos y no le preguntamos a él, y empiezan a salir los problemas. Y nosotros luchamos a muerte con los problemas. Y papá nos habla una y otra vez, y nosotros no entendemos. Y finalmente papá dice, ok, pégate el cabezazo en el muro enfrente a ver si aprendes. Y cuando estamos en la ruina, cuando hemos fracasado, cuando estamos llenos de dolores, entonces decimos, ¿y por qué Dios no me ayudó? Vuelvo a preguntar, ¿le preguntaste al Señor antes de emprender? No. Entonces anda y arregle el problema que tiene con papá. Dile, papá, yo fui un rebelde, hice mi propia voluntad, nunca te consulté y ahora estoy metido en este lío. Papá, mi problema es ser desobediente, es ser rebelde, es querer hacer las cosas a mi manera y cuando yo quiero. Papá, te pido perdón. Perdóname mi pecado de desobediencia y de rebeldía. Ahora, por favor, en tu misericordia, hazme entender qué es lo mejor que debo de hacer. Es como el hijo desobediente que usted y yo hemos criado. Mientras no sintió la vara, no entendió la corrección. ¿Sí o no? Sí. Ok. Tuve la aprobación, parece, sí. Todo está bien. Dame. No, si tengo un buen termómetro. El Señor es sabio. Ok. Fíjense. Estamos leyendo del 5 al 7. Vamos a qué nos dice el salmista. Veamos lo que dice el salmista del 37, versos 3 y 5. ¿Qué dice el salmista? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás, comerás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, gózate en él, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Nótese, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Necesita agregar algo a esto? ¿Se dan cuenta que el consejo del Señor es tan claro? No necesito agregar nada más. Absolutamente claro. El Padre que aconseja. Romanos 12:16, ¿qué dice? ¿Cómo debemos permanecer como comunidad? Unánimes entre vosotros, no altivos. Nótese, todos entienden la palabra altivo, ¿verdad? Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Busca el consejo. Sé humilde. Busca el consejo. Y parte buscando el consejo delante de tu Padre en oración y lectura de su palabra. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, Torah, manual de consejos. Manual de consejos. Tu Biblia es eso, un manual de consejos. Ok. ¿Qué más? Estamos viendo la hora, parece, ¿no es cierto? Proverbios 3:8. No. El predicador está muy ok, Proverbios 3:8. Nos vamos a apurar ya. Proverbios 3:8. Ok. ¿Qué dice Proverbios 3:8? Otra razón para obedecer el consejo. Porque será, nótense, el consejo del Señor puesto en práctica será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué más? Sus vasijas estarán llenas de leche. Job 21:24, que afirma lo mismo. Respecto a la obediencia, sus vasijas estarán llenas de leche. ¿Sabe por qué la Escritura habla de leche? La leche es uno de los alimentos más completos que existen, ¿sí o no? Sí. Por eso la madre alimenta al bebé con leche y el bebé crece y se desarrolla completamente.
porque la leche es uno de los alimentos más completos que existen. No existe otro alimento más completo que la leche. ¿Ya? Y fíjense, el libro de Job lo reafirma y dice: sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. ¿Qué es el tuétano? La médula del hueso. Y cuando dice regado, quiere decir que tendrá una médula rica en proteínas y será una médula sana y tendrás una vida sana. ¿Se dan cuenta que el ir buscando, el ir encontrando, el ir conociendo lo que la palabra nos dice, encontramos solo consejos y no ley pesada, no ley cargante, no ley condenatoria, sino consejo? ¿Consejo para qué? Para que me vaya bien. Simplemente eso, para que me vaya bien en la vida. Para que cumpla mi rol de esposo, de esposa, de padre, o de hijo, o de hija, o de hombre de trabajo. El consejo es para eso, para que me vaya bien en la vida. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Todo lo que el Señor pone en mis manos, tengo que estar dispuesto a usarlo en beneficio de honrar y glorificar el nombre del Señor. Si tengo que recibir a alguien en mi casa y poner la mesa para él, lo tengo que hacer. Si tengo que compartir mi vestuario con otro, lo tengo que hacer. Si tengo que compartir mi comida con otros, lo tengo que hacer. Si tengo que alojar a alguien en mi casa, lo tengo que hacer. Mis diezmos y mis ofrendas se las tengo que entregar al Señor. Porque Él me dio el trabajo, Él me da la salud, Él me da la sabiduría y me da la inteligencia para llevarlo a cabo. Por eso dice, honra, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, nótese. Tus diezmos y tus ofrendas deben ser las primicias que tú entregas al Señor. Y eso no son de uso tuyo como se te da la gana. El Señor te dice, ponlos al servicio de tu pueblo, de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando vimos la iglesia primitiva? Cómo la iglesia traía con amplitud de todo lo que tenían para que hubiera en abundancia y se pudiera repartir aquello que no tenían. ¿Se recuerdan cuando aprendimos acerca del libro de Hechos? ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? Fíjense, esos aprendieron a honrar al Señor, sirviéndole con sus bienes. Y dice, y nótese, y aquí hay una promesa, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Tu despensa, dice el Señor, yo la voy a llenar con abundancia si actúas de esa manera. ¿Y qué más dice? Y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, el Señor no se enoja porque usted se tome una copita de vino, pero ojo, no borrachera. Nadie me venga a decir, usted dijo, no estoy hablando de borracheras. Para que nadie se suba por el chorro. Ni se suba arriba de la chuica, no, nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando? De abundancia. De abundancia. Éxodo, ¿qué dice? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esta es una costumbre que había en el campo, que la alcancé a ver en algún minuto, que muchas veces el campesino mata el cabrito muy nuevo
y lo asan y lo cocen en la leche de su propia madre. Dios dice, eso no lo hagas. Ojo. Pero dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a Jehová. Hoy día no somos agricultores, pero tenemos un sueldo que recibimos todos los meses. Lo primero que aparto es mi diezmo y mi ofrenda. Son mis primicias. Son mis primicias. Ok. Deuteronomio 28, 8 y 9, ¿qué dicen? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, nótese, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos, las enseñanzas de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos, o sea, poniendo cada enseñanza por obra. ¿Necesita más explicación esto? Creo que no. ¿Por qué no me va bien en la vida? Ahí tiene usted la respuesta. ¿Usted es cristiano? Si no está honrando al Señor con sus bienes, no espere que le vaya mejor. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estableció no lo va a anular. Y el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Se va a cumplir sí o sí. Por lo tanto, se cumple si usted la obedece y se cumple si usted no la obedece. ¿Queda claro? Ok. Proverbios 3, 11 y 12. Esta parte es la que no nos gusta. No menosprecies otra vez, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Aló? ¿Están todos escuchando? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga. La palabra castigo aquí, transfórmela en disciplina. Como el Padre al Hijo, a quien quiere. ¿Por qué nos disciplina el Señor? ¿Porque estamos haciendo todo lo correcto o porque nos hemos equivocado o porque estamos siendo rebeldes? Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, como un padre sabio, Él nos va a disciplinar. Insisto, la palabra castigo ponga por disciplina. Y todos los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, dice que somos sus hijos. Y como hijos estamos sujetos a esta palabra. Por lo tanto, examine su vida. ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo está actuando? Si está obedeciendo o no está obedeciendo. No se olvide de esto. Lo vuelvo a repetir. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Quiere decir que el Señor, si nos ponemos rebeldes, va a ser persistente en corregirnos. Por eso dice, no te fatigues de su corrección, porque Él va a tener la paciencia y va a tener la tolerancia, pero también la perseverancia para seguir en el castigo, en la disciplina, hasta que entendamos. Porque Jehová al que ama castiga,
como al Padre al Hijo, a quien quiere. Entonces, cuando usted sienta la disciplina de papá, papá, gracias, porque sé que me amas. Porque tú me disciplinas porque me amas, no para condenarme, no simplemente para castigarme y que me vaya mal, sino porque me amas. Papá, muchas gracias por tu disciplina, porque por ella entiendo que tú me amas. ¿Ok? Hebreos 12, 4 y 6. Mire, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, nótese, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No hay más comentarios. ¿Está claro? ¿Es usted hijo? ¿Es usted hija? Usted está sujeto a esta palabra, al igual que yo. No crea que porque yo estoy sentado aquí y porque comparto esta palabra yo estoy fuera de ella. No, soy hijo igual. Y la disciplina me llega igual. Ok. Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Más claro? Échale agua. ¿Ya? Proverbios 3 y 15. Y con esto vamos terminando. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre, bendito el hombre, la palabra bienaventurado es bendito, bendito el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Puede tener todo el oro del mundo, pero si no tiene sabiduría es un mamarracho. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Proverbios 8, 32 y 34. Mire. Ahora pues, hijos, nótese, hijos, le está hablando a todos sus hijos. Oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, sus mandamientos, sus enseñanzas, a eso se refiere. Atended el consejo y sed sabios. El sabio lo toma y lo obedece, lo pone por obra. Y no lo menosprecies. El ignorante, el necio, no lo toma en cuenta, lo menosprecia, lo olvida. Bienaventurado el hombre que me escucha. Nótese, bendito el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, buscando su rostro, buscando su presencia en oración, aguardando a los postes de mis puertas. Qué manera de ser amplio y generoso el consejo de papá. La sabiduría es un don de Dios que se obtiene solamente por medio de una búsqueda diligente de su presencia. Si usted quiere buscar y tener la sabiduría, sea diligente en buscar la presencia del Señor en oración, en su presencia.
¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de hacer las cosas correctamente. Por eso habla de sabiduría y de inteligencia. Y veamos lo que nos dice Isaías 29:14 acerca de la inteligencia. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se envanecerá la inteligencia de sus entendidos. Se refiere a la inteligencia y la sabiduría del hombre natural que no toma en cuenta a Dios. Se transforma en un hombre necio. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a esta forma de vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Entendieron todo lo que hemos expuesto acá? Entonces tomen el consejo, aplíquenlo y eso va a provocar una renovación. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, espero que este consejo sirva para la edificación de la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque nuestro Padre lo que quiere es que aprendamos a conocerle tal como Él es, como un Padre que está dispuesto cada día a través de su palabra a brindarnos su consejo, sus enseñanzas y no a aplicarnos una ley que nos condena, una ley que es una ley inmisericordia, porque eso no es lo de papá. Papá a mí me entregó Torá, me entregó un manual de consejos y esta palabra, esto es eso. Papá nos ha entregado un manual de consejo para que en él encontremos nosotros el consejo que él tiene para cada uno de nosotros conforme a la vida que estamos llevando y a las necesidades que tenemos. Iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde.